bienvenidas a el siguiente episodio de La Aquelarra. Aprovechando el 20 de noviembre, queremos hablar en el episodio de hoy de algunas cosas de la revolución y algunas cosas extrañas de Madero. Entonces, ella es... Yo soy Miranda. Yo soy Fer y bienvenidas a La Aquelarra. ¡Bienvenidas! ¿De qué nos vamos a hablar hoy, Miranda? Bueno, como sabrás, Fernanda, pues ya pasaron las fechas del Día de Muertos y quería preguntarte cómo te fue a ti. Bueno, pues yo pongo cada año mi ofrenda. La verdad es que siempre ha sido una tradición que está cerca de mí, de mi familia, sobre todo para mi abuela, de la que seguramente, mi mamá Cruz, de la que voy a estar hablando seguramente en cada episodio del podcast. Y ella siempre lo ponía justo porque estos dos fallecimientos importantes que tuvo, pues eran importantes para ella. Entonces nunca faltaba una veladora. Y de hecho, como que le pone muy triste. A veces se le olvida, ¿no? Que es Día de Muertos, a veces no sabe ni qué día es. Y si olvida poner la veladora en Día de Muertos, se pone muy mal y se pone muy triste. Oh. Entonces, para mí había sido importante siempre, pero hace 2 años falleció mi abuelo paterno. Y desde que él murió, como que el rito de la ofrenda tomó otro significado para mí. Y poner ofrenda se volvió una cosa no importante, sino indispensable. Y como esta ilusión o la posibilidad de sentir que ellos pueden estar aquí, no sé, me da como esperanza. Entonces, desde hace 1 año, 2 años que mi abuelo falleció, no dejo de poner ofrenda, porque aparte él se llamaba Santos, entonces... ¡Ay, qué bonito nombre! Ajá, su cumpleaños era el 2 de noviembre, justamente también. Wow. Ajá, por el Día de Todos los Santos, que el Día de Todos los Santos me parece que en realidad es el 1 de noviembre. Creo que sí. Pero, bueno, no importa, su cumpleaños era el 2 de noviembre. Entonces, bueno, eso fue lo que hice. ¿Tú qué hiciste? ¿A ti cómo fue? Pues fue una fecha de muchas emociones. También en mi familia sufrimos la pérdida de mi abuela materna, que era muy apegada hacia mi madre y a mí. Y pues la verdad es que su fallecimiento pasó ya hace varios años. Sin embargo, pues seguimos teniéndola muy presente. De hecho, luego no podemos ni mencionar su nombre en la casa. Es como un acuerdo tácito. No obstante, durante estas fechas, pues debido a diferentes razones, que serían muy largas y tediosas de explicar aquí y que tal vez les aburrirían, pues las cosas en mi vida como que dieron una vuelta de 360 grados, ¿no? Entonces, todo esto llevó a que de alguna manera buscáramos arraigarnos más en las tradiciones, además de que mi padre, unas semanas antes de que empezara noviembre, nos contó a mi mamá y a mí que soñó con mi abuela, que estaban en Mazatlán y la encontró caminando y que ella le dijo que lo iba a ir a visitar el 1 de noviembre. Fue ahí cuando pues sí supimos de manera enfática que teníamos que ya poner la ofrenda, porque si no tal vez pues se iba a enojar o que iba a venir y pues se iba a ofender si no era bien recibida, ¿no? De allí que sí, junto con mi madre pusimos la ofrenda, no solo a ella, también a mi abuelo, a mis abuelos maternos también, paternos, a mis tíos. Tengo un tío que falleció lamentablemente, que de hecho murió casi 1 mes después de mi abuela, y vivían juntos. Yo creo que era algo muy emocional también, partieron casi al mismo tiempo. Entonces sí, sin duda es una fecha de muchas emociones, pero creo que también es bonita porque de alguna manera representa pues este fin de ciclos, que de alguna manera también por el evento, pues la situación temporal de que ya estamos casi a finales de, bueno, a principios de, ¿cómo de explicarlo?, de diciembre, hay como este cierre de ciclos, entonces está obviamente este simbolismo, ¿no?, del término de la vida, pero obviamente de una nueva continuación y un nuevo capítulo. Entonces sí fue una experiencia agridulce, pero sobre todo muy bella. Oye, Miranda, ¿y ustedes tienen la tradición de ir al panteón o no lo hacen mucho? No, porque fíjate que en mi caso... mi abuela está enterrada allá en Sonora, mi abuelo materno también. El caso de mi abuelo paterno está enterrado en el pueblito donde vivía y que vamos, pero pues debido a la contingencia no hemos ido.
Y mi abuela paterna sus restos están en la iglesia, pero debido a las mismas situaciones en las que estamos de COVID-19, pues nos tuvimos que restringir, ¿no? Y tomar algunas medidas de no ir. Sin embargo, pues sí la tenemos muy en presente, ¿no? En nuestros corazones. Uh-huh. Fíjate que este año eso fue algo que me dio muchísima nostalgia. Cada año normalmente acompaño también a mi mamá y a mi papá, pero sobre todo a mi mamá, a visitar las tumbas de los abuelos, de su hermano que falleció también, de los bisabuelos, y me encanta porque empiezo a ver los nombres de la gente y las tumbas alrededor, de gente que al parecer también fue familiar, pero que al final son más lejanos, y como antes se tenía también la costumbre de comprar los terrenos porque existían las perpetuidades, entonces se compraban los terrenos donde te iban a enterrar en estos panteones más públicos, que es en el caso en donde están enterradas mis bisabuelos en realidad, ¿no? Los papás de mi abuela, exacto. Y este año extraño muchísimo hacer eso, justo por la contingencia. Pero bueno, es lo que hay, ya pasará, como todo pasa en la vida. Y bueno, aprovechando que justamente vamos a hablar un poco de Madero y de la revolución y demás, como que me gustaría que habláramos un poquito de curar de espanto. Excelente. ¿Qué sabes de curar de espanto? Solo un poquito. Pues creo que es una tradición muy arraigada aquí en México y no sé, creo que es algo que a mí particularmente me seduce. No sé qué pienses tú, qué te gustaría comentar sobre el tema. Pues, a ver, hay como ciertos males, ¿no? O enfermedades que son muy mexicanos. El espanto, por ejemplo. O sea, curar de espanto, como este espanto que es un mal. O el empacho, por ejemplo, que se usa en Latinoamérica, no solo se usa en México, pero también cuando estás de empacho. O el mal de ojo, por ejemplo, sí, definitivamente. También. Y entonces me parece muy interesante cómo todas estas cosas se vuelven malestares auténticos, casi como enfermedades, entonces hay que curarlas. ¿Alguna vez te han dicho a ti que te tienen que curar de espanto o que estás espantada? No, nunca me ha tocado esa experiencia, pero en cuanto... ¿O de empacho, o de mal de ojo, de alguna otra cosa? De mal de ojo, fíjate que a mí no me pasó, pero yo solía tener una vecina que, bueno, era una señora que siempre vivía en la calle por donde yo vivía con un perrito, y su perrito tenía un collar lleno de limones, y yo decía, ay, pues ¿por qué? Y ya luego me enteré que usan los limones para el mal de ojo, entonces supongo que creía que a su perrito le habían hecho el mal de ojo o algo así. Pues no necesariamente, déjame te cuento yo. Sucede que los limones, como son cítricos, o por lo menos así pasaba en mi casa, porque en mi casa también le poníamos limones a mis perros, todo el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Pero por qué? Pero era cuando les daba tos, Ay. no porque les hicieran mal de ojo. Entonces, no sé exactamente si sirva de algo, pero en mi casa también les colgábamos un collar de limones a mis perros, agarrábamos un alambre, insertábamos los limones y les colocábamos un collar de limones. No sé si tenga que ver con que es un cítrico y tenían tos, pero es extraño porque no se lo toman, ¿no? Nada más se lo cuelgas. Pero es en realidad es eso. ¿Y no se sé les si era quitaba la tos? Pues según yo sí, ¿no? Nunca se nos murió ningún perro de tos, entonces yo pienso que sí se curaban. No sé si sea el caso de tu vecina, pero en nuestro caso y en mi casa en particular lo hacíamos por eso. Ay, qué bonito. Uh-huh. Sí. Y de espanto sí, o sea, yo toda la vida he estado espantada, yo creo, no sé. De niña, mi mamá Cruz, que les platiqué como justo en el episodio pasado, en el capítulo pasado, que tenía estos dones y que tenía estos conocimientos. Entonces mi mamá Cruz me curaba de espanto cada que podía. Bueno, no cada que podía, pero cada que decía, oye, la niña está espantada. Y le decía a mi mamá, la niña está espantada, hay que curarla de espanto. Entonces mandaban a pedir por ungüentos de tomar y de beber. Ay, qué bonito. ¿Dónde los pedían? No tengo ni la más remota idea. Seguramente. Ella sabía dónde comprar esas cosas. Yo no tenía ni idea. Y les hacía cierta curación y hacía ciertos rezos con los ungüentos. Y luego el ritual era, bueno... ¿Y dónde colocaba los ungüentos? ¿En tu piel? ¿En algún frasco? O... En mi piel. Oh. Ahí te va, fíjate. Lo que yo recuerdo, porque yo sé que sucedió cuando yo era niña, pero la que tengo más fresca es cuando tenía 13 años. Y lo que sucede es que se metieron a robar a la casa de mis papás y a la mía. Nosotros no estábamos, pero cuando llegamos,
pues todo estaba abierto y nos dimos cuenta que se habían metido a robar. Sí. Entonces unos días después, sí, o sea, sí es verdad que yo tenía esta cosa de no poder dormir, pero bueno, fue un evento traumatizante, exacto, ¿no? Exacto, estrés postraumático, ¿no? Que le llaman. Básicamente eso era mi espanto. Entonces mi mamá Cruz le dijo a mi mamá, la niña está espantada. Y se da cuenta porque de pronto estás muy nerviosa o muy atenta, entonces si alguien te habla, brincas, ¿no? Entonces sí. Para mi mamá Cruz eso era una señal de que yo estaba espantada y bueno, eso unido a lo que nos acababa de pasar, ¿no? Entonces, me desnudó completamente, me acostó en la cama mirando hacia un lugar en particular, supongo que tendrá alguna lógica que yo tuviera que mirar hacia un lugar. Sí. No lo sé. Pueden ser los puntos cardinales. Ajá, seguramente. Les digo que ella todo lo hace muy de intuición. Yo creo que me lo diga y me explique es difícil para ella encontrarle con una asociación racional, porque lo hace porque lo conoce y ya. Y entonces me acuesta en cierta posición, me desnuda completamente y me avienta y me escupe estos ungüentos de tomar y de beber en el cuerpo. Primero me los echa y luego también los escupe y me grita muy cerca de mí. Es una sensación muy extraña, o sea, corporalmente es muy raro porque sientes como que algo te oprime en el pecho. Sí es raro, ¿eh? Sí es una energía extraña. Pues sí. Y entonces grita mi nombre y entonces se acerca a mí y empieza, María Fernanda, muy fuerte, ¿no? Y mientras te estaba llamando para que regresaras. Algo, yo creo, ¿no? No creo tengo que idea. Sí, ajá, sí. Sí, fíjate que, ay, qué padre, ¿por qué nunca me contaste eso? Es que me hubieras contado, porque yo conocí a Fer en el trabajo, ella fue mi jefa, hubiera tenido una perspectiva totalmente distinta de ti, o sea, como la jefa New Age, así. ¿Y cuál era tu perspectiva de mí? Pues, o sea, que eras una jefa chida, pero con esto es más como, más chida, ¿sabes? Deberías contarlo en todas las fiestas y en todas las reuniones, o sea... Pues es impactante y muy, muy bello, es muy poético, la verdad. Pero creo que también es algo muy personal, ¿no? Bueno, sí. Entonces... no puedes llegar y, oye, adivinen qué, me hicieron unos 50 y me pusieron en la cama, no. Sí, creo que es súper personal y por eso no lo cuento. Pues es súper padre. No, en serio, sí estoy muy... Qué padre. Podrías hacer hasta un libro de eso, yo creo, no sé. Pues sí es toda una experiencia. Pero ¿sabes qué pasa? Y yo creo que es lo mismo que le pasa a mi mamá Cruz, que cuando algo es tan parte de ti, o sea, tan algo que vives diario, tan algo que es el cotidiano, que no es exótico, ¿sabes? Sino que es parte de tu vida, quizá ni siquiera lo ves como algo, ¿sabes? Ni como algo que quieres compartir. Ahora lo veo en retrospectiva y me parece impresionante y me parece, sí, muy bello también. Pero en ese momento, pues después de todo es parte de mí, pues sí, siempre he estado ahí. Como algo parte de lo cotidiano, ¿no? Exacto. Como justamente tomarte una medicina para el dolor de estómago. Tal cual. Sí, entiendo. Y así es como por lo menos mi mamá Cruz hacía curaciones de espantos, la verdad. Ustedes cuéntenos también si están viéndonos por Instagram o si nos están viendo por YouTube. Dejen sus comentarios y cuéntenos si han vivido alguna experiencia en su casa, cómo lo hacían, hay alguna tradición de eso o no la hay. Eso, que nos platiquen, ¿no? Y también qué hicieron el Día de Muertos, cuál es su ritual de Día de Muertos, cómo conectan con sus antepasados, ¿no? Sí, estamos muy interesadas en saber más de sus vivencias, sobre sus costumbres, porque la verdad a mí me encanta como investigar toda esta onda como tradicional y pues es algo que la verdad a mí también me fascina. De hecho, ahora que dices de esta curación de espanto, me acuerdo que una vez mi papá me comentó que de niño fue a ver como un santo y que luego de eso como que él se impactó mucho y tuvo como, o sea, no es que le haya dado fiebre, pero como que se impactó tanto que como que sí se durmió mucho tiempo, algo así, me contó muy extraño. El caso es que también su mamá lo que hizo fue acercarse y susurrarle al oído Cuauhtémoc, porque mi papá se llama Cuauhtémoc, le dijo, Cuauhtémoc, regresa, así le dijo. Entonces yo creo que sí tiene que ver como que esa creencia de que tal vez el espanto es que se te va el alma, ¿no? Entonces tienes que hacer que regrese. Pero pues, no sé, ustedes también
es válido. Si saben algo más, díganos, cuéntenos. La verdad sí es algo que me intriga mucho a mí y pues creo que a ti también, ¿no, Fernanda? Sí, sí, sobre todo porque creo que van cambiando según las regiones también los ritos. O sea, creo que hay constantes, pero también estos ritos van cambiando según lo que se hereda, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá Cruz es del Estado de México y creció en el Estado de México y sus costumbres seguramente tendrán ese tipo de orígenes, ¿no? Y su mamá era de San Luis Potosí y llegó aquí cuando era joven, el bisabuelo se la robó, ya se saben esas historias. Y justo a propósito de la revolución, resulta que sí, el bisabuelo tuvo viruela después de la revolución o una cosa así. Mi mamá Cruz es del 31, entonces él estuvo en la revolución y la bisabuela llegó al Estado de México porque al parecer su papá era un hombre que tenía muchas tierras y lo colgaron en la revolución y le quitaron sus tierras. Entonces, por eso fue que ella y sus hermanas llegaron al Estado de México. Y si te parece, de aquí damos pie para hablar de Madero y de que creía que él era el salvador del mundo. ¿Te parece Claro, bien? sí, me parece perfecto. Bueno, Miranda, entonces, entrando en materia, ¿cuál era la relación de Francisco y Madero con el espiritismo, con la magia? Sí, bueno, para quienes estén viendo y que no sean de México, sabrán que, o no lo sabrán, que el 20 de noviembre se celebra la Revolución Mexicana. Durante estas fechas nos acordamos muchos de algunos héroes mexicanos, valga la redundancia, y en este caso vendría siendo Madero. Ahora bien, ¿por qué Madero está relacionado con el espiritismo? Bueno, esto se debe a que Madero, mucha de su carrera política e inclusive sus pretensiones presidenciales, que sí en algún momento logra, se deben a que él tuvo contacto con los espíritus. Se dirán, ¿pero cómo? Bueno, es que durante la Revolución Mexicana, durante esa época, estuvo muy en boga en México justamente el espiritismo, que es una doctrina que proviene de Francia, que también tuvo mucha importancia en Estados Unidos. Sin embargo, esta se caracterizaba porque, según el espiritismo, se creía que había vida después de la muerte, es decir, que el espíritu podía materializarse sin necesidad de el cuerpo. Tanto así que inclusive se creía que los espíritus podían contactar a los seres humanos. De ahí que no sé, por ejemplo, si les digo la palabra espiritismo, muchos de ustedes van a asociar esta palabra con la imagen de varias personas sentadas frente a una mesa, agarradas de las manos, y es que justamente esto era algo que Madero hacía. Y fue durante una de estas sesiones espiritistas en las que Madero se dio cuenta, o al menos así él lo dice en sus diarios, porque llevaba un diario con muchos detalles, en la que un espíritu le dijo que él estaba destinado a ser el elegido para gobernar México y llevarlo a un nuevo periodo de prosperidad. Desafortunadamente esto no salió tal y como se esperaba, ya sabemos la historia, Madero murió, lo mataron, lo traicionaron, pero bueno, las intenciones siempre son muy bienvenidas. Bueno, pero también son intenciones un poco narcisistas. ¿Tú qué piensas de eso? No lo sé, ¿eh? Te estoy preguntando tal cual tu opinión. Me parece muy interesante que este tipo creyera, pero creo que pasa con muchísimos políticos, sin que ningún espíritu se los diga, que creen que son los elegidos para salvar al mundo, para salvar al país de lo hundido que está. Cada que tenemos elecciones, eso se siente. Y yo creo que eso pasa en todos los países. Sí, pero fíjate que durante la época en que sucedió justamente las elecciones entre Madero y Porfirio Díaz, hubo un evento estelar que causó mucho suspicacia entre el pueblo mexicano. Exactamente, no sé si fue como perdóname la palabra, fue como una luminiscencia que se pasó por el cielo y entonces la gente empezó a creer que era como algo divino, ¿no? Si de por sí ahora luego gente ve eventos astronómicos y creen que, no sé, son pues también expresiones, manifestaciones de otras deidades, pues más en esa época, ¿no? Cuando el cristianismo estaba más en boga, ¿no? De allí que se propició una atmósfera en donde el espiritismo o las creencias que, por ejemplo, Madero tenía se volvieron más fundamentadas, ¿no? Entonces, si tal vez en un momento dudó a Madero, tal vez con ese momento histórico, porque sí sucedió, este evento
estelar o astrológico, lo reafirmó para buscar sus pretensiones hacia la presidencia. Aunque ahora que lo dice, sí, puede ser que es como una manifestación un poco narcisista, ¿no? Que vaya, muchos políticos tienen de sobra de eso. Bueno, pero él tenía otro tipo de razones para creerlo, o encontró otro tipo de razones para hablar de que él era el elegido. Literalmente se lo dijeron, ¿no? No, sí, literalmente los espíritus, según él, fueron y le dijeron que él era el elegido. Además, según por lo que entiendo, por la idiosincrasia de Madero, que era un hombre muy culto y que creía en la libertad y en la democracia, etc., muchas de estas afinidades que tenía él en su ideología concordaban específicamente con la doctrina del espiritismo, porque a diferencia de otras doctrinas religiosas, el espiritismo se caracterizaba por tener una libertad de culto y una tolerancia a otras religiones. Asimismo, también el espiritismo tiene como una firme y estricta regla de que ninguna sesión espiritista se debe hacer con objetivo de lucro, a diferencia de, por ejemplo, en otras instituciones religiosas, por ejemplo la iglesia, en la que sí se hacen rituales, pero que se aceptan donaciones o inclusive sí pagos obligatorios. Por último, también algo que me pareció muy interesante sobre el espiritismo y creo que también llevó a que Madero se interesara en él, debido a tal vez cosas más personales, fue de que existe esta otra regla de que no hay una estricta jerarquización. Entonces todos los que practican espiritismo no tienen un rango superior o inferior, algo que probablemente debido al autoritarismo que vivía México en esa época ha de haber sido algo muy seductor para Madero y sus ideas que últimamente se verían reflejadas en la revolución. Muy interesante. Oye, Miranda, ¿y el espiritismo actualmente cómo se vive? Pues es como explicarlo. Últimamente yo de hecho soy muy fan de TikTok y... ¿Cómo estás en TikTok, Miranda? Diles. Miranda Collage Artist, ahí estoy como en TikTok. Pueden buscar. Y... ¿por qué lo menciono? Vaya, es porque hay como esta nueva ola, que ya lo habíamos hablado en el podcast anterior, de como magia, esoterismo, y muchas veces puedes encontrar esto en TikTok a partir del hashtag BabyWitch o WitchTok. Entonces ahí lo que a mí me he encontrado es que hay como todo un matchup, por así decirlo, o como como si metías muchas creencias en un bowl, en un tazón y las revolvieras todas, ¿no? Entonces ves que hay de montón, agarran de muchas cosas y lo juntan, ¿no? Con eso no quiero decir que está mal, que está bien, sino que se muestran como que cosas heredadas de distintas religiones o doctrinas. Y ahí podemos ver también lo del espiritismo. Sobre todo porque luego hay TikToks que he encontrado en los que hablan de cómo puedes hablar con espíritus, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, esta es una herencia del espiritismo que continúa presente, ¿no? Además, esta sensación de querer hablar con los muertos es algo que continuará en nuestra vida, por más lógica que busquemos, por más ciencia que haya, siempre continuará. Es un deseo muy humano. Que a ver, el deseo de hablar con los muertos se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Hablamos al inicio del podcast también del Día de Muertos, que de alguna manera es una forma también de conectar con nuestros muertos, con los que ya no están. Y bueno, me gustaría... para terminar y cerrar nada más con el tema, primero una curiosidad que tengo. ¿Sabemos cómo se llama el fenómeno astrológico que sucedió justo en las elecciones de Madero y Díaz? Me imagino que ya debe haber el dato específico del nombre. Si no, yo te lo busco y te lo mando. Lo ponemos en la descripción de YouTube. Sí, me parece. Lo investigamos y ponemos la descripción. Pero bueno, entonces ahora sí, como para cerrar, ¿cómo influyó toda la ideología espiritista de Madero, aparte de en sus ideas de la revolución, una vez que es elegido, aunque fue durante muy poco tiempo, como presidente de México? Pues es que... inclusive los historiadores también, bueno, no voy a decir el nombre de dicho historiador que muchos ya saben que lo idealizan, pero es que sí tenía
de acuerdo a todo lo recopilado, sí era inclusive hasta un poco ingenuo. Tenía esta idea de que con la política, que con su presencia, que con sus ideales, iba a volver a México un mejor país, ¿no? Como si su mera existencia fuera a lograr México un mejor país. O sea, tenía que ver sí con sus ideales y con sus ideales de libertad y de democracia, pero también como si su existencia en sí misma fuera a cambiar algo. Sí, esto justamente también se debe a lo que te mencionaba anteriormente de la idea que tenía de que era como el elegido, ¿no? Que al final de cuentas, si lo pensamos bien, no se diferencia tanto de esta como presunción que los reyes tenían, ¿no? Que eran elegidos por Dios también, ¿no? Que pues es una contradicción que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Y que inclusive es una señalización de cómo tal vez Madero como persona también está un poco nublado. Tanto así que inclusive se puede ver en los testimonios de historiadores que lo reflejaban como un hombre que sí era muy culto, pero cuando se trataba de política no era muy diestro. Tanto así que muchos deben a esa falta de carisma o de malicia el que haya sido traicionado, ¿no? Uy, qué loco. Oye, Miranda, ¿qué signo del zodiaco era Madero, sabemos? No, pero tal vez sé quién lo pudo haber traicionado. ¿Sí? ¿Quién? Sagitario o Escorpio. ¿Por qué Sagitario? ¿Por qué? O sea, Escorpión lo entiendo, pero Sagitario, ¿por qué? No tenemos nada en contra de los Escorpio. Ya vi que en Twitter me andan tirando, ¿eh? Pero bueno, los Escorpio no quiero decir que sean malas personas, pero es típico de los Sagitario, por ejemplo, que... ¿Cómo decirlo? Si están convencidos de alguna idea, van a hacer todo por lograrla, ¿no? Sí, e incluso como en sus ideales también son muy claros, ¿no? Si yo creo esto, creo esto, fin, esto es lo que pienso. Es que es el arquero, justamente, ¿no? Ves dónde quiere llegar y ahí llega, en el mejor de los momentos de los Sagitarios, ¿no? En el peor de los momentos quizá esa tenacidad se ve opacada y es muy triste. Es como una Katniss de los Juegos de Hambre, así es Sagitario. Tal cual. ¿Qué historias asociamos con los Sagitario? Pues no sé, creo que tú estás más familiarizada con los Sagitario. No sé si pues te hablaba de Guillermo Tell. O sea, esta historia es arquetípica de los Sagitario, tal cual, ¿no? Y me parece que sí, que justo los Sagitario cuando quieren algo son un signo fuerte, son un signo valiente, un signo que aprecia la libertad por sobre muchísimas otras cosas. Por ejemplo, si tú vas a tener una pareja Sagitario, por ejemplo, tienes que valorar su libertad, porque si su independencia. Sí, si se siente atado y no intervenir en sus metas o en sus sueños o en los deseos que tenga, sus aspiraciones. Exactamente. Y también hay que tener en cuenta que son regidos por el elemento de fuego, por lo tanto también tienen esta personalidad muy voluptuosa, en cuanto que esta se refleja no tanto en la sensualidad, pero sí en sus motivaciones, ¿no? Y en cuanto a sus pasiones de liderar, de conseguir lo que desean. Son gente que si la tienes cerca puede resultar muy motivadora. Y lo que decías de que quizá lo traicionó un Sagitario tiene sentido, porque cuando un Sagitario quiere conseguir algo, no importa por dónde pasa y por cuáles son las consecuencias de lo que pasa mientras consiga lo que desea. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en realidad Sagitario, justo estamos hablando de los Sagitario porque cumplen años a finales de noviembre y a inicios de diciembre, entonces vamos a aprovechar también para mandarles un abrazo a los Sagitario y un beso a los Sagitario, que nos escuchan. Besos. No nos flecheen a menos que queramos. Bueno, no, la broma no salió tan bien como la otra vez. Pero cuéntenos qué Sagitarios conocen y qué Sagitarios famosos se les ocurren. ¿Te parece bien? Perfecto, sí. Muy bien. Y para terminar, pues nada, solo hacer una mención muy rápida a las Adelitas, que fueron todas estas mujeres que pelearon en la revolución, ¿no? Las mujeres soldaderas que salieron a pelear en la revolución. Eso por un lado. ¿Y de qué vamos a hablar en el próximo capítulo, Miranda? Bueno, como sabrán muchas y muchos de ustedes, brujitas, merlines, es que ya viene la temporada navideña y con ello pues decidimos que vamos a hablar sobre las
festividades, no solo navideñas, sino más que nada paganas, y cómo es que las festividades navideñas se basan mucho en religiones paganas, ¿no? Y en rituales paganos, para que vean que sí, de alguna manera todo está conectado. Y en general el cristianismo tiene un montón de tradiciones paganas. De hecho, ¿sabes qué? Ahora se me acaba de ocurrir que deberíamos de hablar en algún capítulo también de lo que sucede en algunas iglesias y en algunas comunidades, de esta mezcla entre el cristianismo y las religiones paganas, como la iglesia de San Juan Chamula, por ejemplo, en Chiapas, que es una experiencia súper interesante. Pero sí, me parece muy bien. Hablemos de eso el próximo episodio, entonces. Bueno, esperemos que les haya gustado el episodio. Si les guste, dejen un comentario, síganos. Si nos siguen por YouTube, suscríbanse y les mandamos un beso. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado. Déjenos en los comentarios de qué les gustaría que habláramos en los siguientes capítulos. Estamos en YouTube como La Aquelarra, en Spotify como La Aquelarra también, en Instagram Miranda Collage y en Twitter Bruja de Lilith. Un abrazo, muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo de La Aquelarra. Comparten, bye. Bye bye.